Hola, muy buenas, bienvenidos a mi canal y hoy os voy a enseñar una cosa y es la diferencia entre hacer un videojuego real, hecho y derecho, y hacer un prototipo. Porque hay muchas veces que vemos algo que tiene la apariencia de un videojuego, pero en el fondo todavía no lo es solamente un prototipo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos, aunque se vean igual? Lo vamos a ver ahora. Bien, este vídeo es verdad que a lo mejor los programadores, si alguno de vosotros es programador, a lo mejor ya os lo sabéis o estaréis asintiendo todo el rato cada vez que yo hable, pero es algo que no se explica en muchos lados, que los programadores lo tienen súper interiorizado y que creo que la gente normal lo debería saber, porque hacer un juego real no solamente es hacerlo que se vea bonito, que sea interesante, sino es hacerlo también un juego que se pueda jugar en muchas plataformas, que esté bien optimizado, que no tenga bugs, que no tenga crashes. Y para eso hay un trabajo bastante grande que no se ve y que el jugador no va a ver y que solamente el jugador va a ver cuando el juego falla. Y cuando el juego falla, a lo mejor es porque la arquitectura o las entrañas del juego no están bien construidas. Si os digo la verdad, ahora entiendo, por ejemplo, cuando yo estaba en mi último estudio y yo enseñaba los prototipos que yo hacía, los programadores me decían, bueno, está muy bien el prototipo y ahora hay que hacer un juego. Claro, yo pensaba, está el prototipo, este es el juego, no hay un... ya está hecho, ya está hecho. No, no está hecho. Esto funciona como prototipo, pero no como juego. Hacer un juego real implica muchísimas más cosas. Por ejemplo, cómo gestionas la memoria, cómo cargas y descargas niveles, cómo está optimizado tu juego para correr en diferentes plataformas, cómo haces para que si, por ejemplo, el jugador spamea tus acciones, el juego no reviente por algún lado y acabe craseando. ¿Cómo haces para que... Esto puede parecer una tontería, pero también es verdad. ¿Cómo haces para que tu juego funcione sin ningún problema, con el mismo frame rate, cuando ese juego está siendo jugado durante muchas horas? Parece una tontería, pero también tiene su enjundia. Detrás de esto que os estoy diciendo, hay muchos conceptos de programación que son bastante complejos y complicados, por lo menos para mí, que yo no soy programador y que he tenido que aprender a base de pegarme con los prototipos y con el juego. Tenéis que tener en cuenta que yo tengo formación académica en letras, no en ingeniería ni nada por el estilo. Por lo tanto, para mí, hasta hace bien poco, esto era una especie como de magia negra o magia de hechiceros de nivel 80 y sigue siéndolo en cierta medida. Además hay que tener en cuenta una cosa y es que cuando tú investigas por ahí y ves tutoriales, por ejemplo en YouTube, no mucha gente te explica esto. Los tutoriales de YouTube están cada vez más enfocados en que tú como usuario aprendas a hacer algo en Unreal Engine de la manera más sencilla también. Pero eso no significa que sea la mejor manera de hacer un juego real. Sirve para que funcione en el momento, pero no sirve cuando eso está integrado con otras muchas más features y con otras muchas más partes del juego. Para eso hay que organizarlo todo, hay que estructurarlo de tal manera que todo funcione como si fuera un reloj suizo, digámoslo así. Y tienes que pensar que hay mogollón de partes que funcionan de diferente manera, que tienen que funcionar todas juntas, organizadas, sin que se molesten unas con otras, gestionando la memoria para que no explote todo y gestionando también la eficiencia de tu juego para que el frame rate no baje a un juego de la PlayStation 1. De hecho, ahora mismo la tónica general de los tutoriales que tú puedes ver en YouTube para aprender cómo se desarrolla en Unreal suelen ser en plan rollo, aprende materiales en 2 minutos, aprende cómo hacer la lógica de la cámara en 3 minutos. Te ponen ya hasta los minutos. Yo lo siento por la gente que hace esos tutoriales, pero ya cuando ponen eso, yo no los veo. ¿Por qué? Sé la complejidad de las cosas. Sé que las cosas que te enseñan en 2 minutos te las van a enseñar solamente de una manera, para que sí, para que a lo mejor se vea y se vea bien, pero no para que pueda estar integrada en un juego. Y no mucha gente hace esto. No mucha gente, hay algunos que sí lo hacen y están muy bien, pero no todo el mundo hace esto. Y esto es algo que estoy aprendiendo desde hace relativamente poco. Ya sabéis que para hacer un juego en solitario hay que estudiar mucho. Os voy a decir un ejemplo que puede convertir tu prototipo en juego, pero hay muchas cosas más que todavía estoy aprendiendo, ¿vale? Un concepto bastante básico como por ejemplo es el desacoplamiento de la lógica. Desacoplar significa que todos los objetos de tu juego se comunican entre sí, pero no se conocen entre ellos. Y esto es fundamental porque si se conocen, lo que puede ocurrir es que el objeto tiene referencias de otros objetos y al final Unreal lo que hace es cargar todos los objetos en el juego. Y eso implica un gasto de memoria que no es necesario. Para esto, Unreal tiene herramientas para que los objetos se comuniquen entre sí sin conocerse entre ellos. Véase, por ejemplo, Event Dispatchers, también las interfaces son importantísimas, también es una manera de comunicación entre blueprints sin que se conozcan entre ellos, para no crear referencias y dependencias entre objetos. Básicamente lo que hace esto es crear soft references, que es una manera de referenciar a otros objetos, pero que no cargan en memoria esos objetos en el juego. Esto ya es un avance para que tu prototipo se convierta en un juego real.
Hay más cosas. Por ejemplo, el tema de la persistencia. ¿Qué es lo que pasa cuando tú apagas el juego? ¿Qué es lo que pasa cuando te matan? Que no se acabe y que vuelva otra vez al principio. La persistencia. ¿Qué es lo que tú guardas de las acciones del jugador en el juego? Tener en cuenta este tipo de cosas hacen que conviertan tu prototipo en un juego real. También hay que tener en cuenta hacer las cosas de una manera muy eficiente. En un prototipo te da igual optimizar. ¿Por qué? Porque tienes una feature muy pequeñita que la quieres enseñar y mientras se vea bonita y funcione, pero en un juego tienes que tener en cuenta que no solamente tu feature tiene que funcionar, sino que otras muchas tienen que funcionar y además conjuntamente. Por lo tanto, es muy importante pensar en la manera más eficiente de hacer las cosas. Por ejemplo, muchos tutoriales de YouTube te ponen, no, para hacer la animación de cómo abrir una puerta se pone un timeline y a correr. Los timelines muchas veces se utilizan de una manera errónea y que se podría solventar eso que hace el timeline de otra manera más sencilla, como por ejemplo con timers y contadores. Yo pongo este símil. Imaginaros que utilizar un timeline es como tener un Ferrari en la puerta de tu casa y tú lo utilizas para ir al lado a por el pan, a comprar el pan. ¿Realmente es necesario? No, podrías ir andando y sería más eficiente. No gastarías gasolina del Ferrari, que consume un montón. Pues con los timelines es igual. Si es una animación compleja que se necesita mucha suavidad a la hora de ejecutarse, entonces sí que tiene sentido un timeline. Si quieres hacer, por ejemplo, cómo baja tu velocidad o cómo no es necesario utilizar un timeline, sobre todo porque no tienes algo visual. Lo mismo pasa con los casts, los famosos cast 2. Todos los tutoriales de YouTube están plagados de, de casteos hacia otros objetos. Eso crea lo que se llama hard references. Y por supuesto, hacen que ese objeto tenga la referencia de otro objeto y cuando se carga el primer objeto se carga también y automáticamente e inmediatamente el segundo objeto en juego, consumiendo mucha memoria. Y otra cosa peor, y es que si el primer objeto tiene referencia del segundo objeto y el segundo objeto tiene una referencia del tercer objeto, estamos creando referencias encadenadas que al final lo que puede ocurrir es que cuando carguemos un objeto, cargamos a la vez un montón de objetos alrededor de ese objeto. Y eso es el mal. Eso no puede ser. Por eso, el tema de las hard references hay que manejarlas con cuidado. ¿Son necesarias? Sí, pero no siempre. ¿Vale? Por ejemplo, si hay un enemigo que tiene un arma y ese arma tiene su lógica, puedes poner una referencia dura a esa arma. ¿Por qué? Porque el arma siempre va a estar con el enemigo y el enemigo va a estar con esa arma. Por lo tanto, no hay demasiado problema ahí. Pero hay otras ocasiones en las que sí que hay mucho problema. Y seguramente aquí los programadores tendréis mucho que decirme y mucho que puntualizarme. Está bien, está guay. Yo estoy aprendiendo ahora mismo a hacer este tipo de cosas, por lo tanto, cualquier puntualización vuestra también me ayudará a mí también. Hay una herramienta muy útil para estos casos y es el Size Map. Esta herramienta tan visual es maravillosa porque aquí tú puedes ver cómo un actor puede tener dependencias con otros actores o con otras funcionalidades del motor. Por ejemplo, aquí tenemos el enemigo que efectivamente pues tiene dependencias con un skeleton, ¿vale? Un skeletal mesh. Luego tiene dependencias también con su póster, que es una especie como de cartel que saca, que es el cartel con los insultos. En este caso, por ejemplo, yo sí que voy a mantener esta referencia dura, porque me interesa que haya una comunicación entre el enemigo y el póster. Cosas extrañas, pues como tenía yo hace unos días, era que dentro del enemigo tenía una referencia al personaje, al player. Y eso era porque la lógica del enemigo tenía una referencia con un hard reference al player. Y cuando quité eso, efectivamente toda la referencia al player se fue de aquí. Y eso hizo que pesara un poquito menos. Ahora pesa 41 megas. Antes pesaba creo que 56 megas. Además, cuando clicáis en los elementos podéis ver más cosas que tiene, por ejemplo, el blueprint del póster. Aquí puedo ver mejor el static mesh, aquí puedo ver la textura, podemos volver hacia atrás. Es una herramienta muy útil. También os tengo que decir que en este aspecto a mí la IA me ha ayudado muchísimo, porque la IA tiene muy claros los conceptos de eficiencia. Yo la utilizo, como también he dicho en otros vídeos, como profesora en este aspecto de optimización y de eficiencia. En mi juego es importantísimo. Os tengo que recordar que en Vagonia utilizo muchísimos enemigos en pantalla. De hecho, me gustaría sacar incluso hasta 60 enemigos en la pantalla y que corra todo fluido y que vaya todo bien. Sí, sé que es ambicioso, por lo menos lo voy a intentar. Ya veremos si lo consigo. Aún así, el tema de optimizar tu código está bien, pero también tienes que llegar a compromisos. Yo sé, por ejemplo, lo que gasta el hecho de que mis enemigos tengan animaciones faciales, que son MetaHuman. El MetaHuman, los que yo tengo son bastante baratos, pero, por ejemplo, las animaciones y el skeletal mesh de la cara y el postproceso de la cara es
muy caro, es carísimo. Sin embargo, yo lo quiero para mi juego. Y sí, es verdad que tienen un poco de efecto Uncanny Valley, es decir, son un poco ortopédicas, los personajes no se sienten humanos, no se sienten vivos, pero este efecto es pretendido. Yo quiero que estos personajes no se sientan del todo humanos. Quiero que entren en esa extrañeza y quiero predisponer al jugador a que sienta extrañeza a la hora de ver a estos enemigos. Entonces tienes que llegar a unos compromisos de lo que a ti te interesa meter en el juego y luego lo eficiente que es tu juego. Es como una jarra de agua que vas llenando. Tienes que pensar qué es lo que quieres meter en esa jarra de agua. ¿Quieres meter parte de las animaciones? Vale. ¿Quieres meter un poco de una iluminación más o menos cara? ¿Quieres meter más objetos de gameplay? Muy bien, pero esa jarra no se va a agrandar. Esa jarra va determinada por el hardware de tu ordenador o de tu consola y eso no es inamovible. Lo que tú tienes que hacer es que todas esas cosas que tienes dentro de esa jarra tienen que ocupar el mínimo espacio posible. La gente puede pensar, "Puf, vaya petardo, vaya aburrimiento es hacer este tipo de cosas". Pues no, yo creo que es bastante interesante y bastante divertido. ¿Por qué? Hay cierto gustito en el hecho de ver que cada vez que tú le das al play en el editor, ves que tus FPS, es decir, el frame rate, ha aumentado un poquito. A lo mejor una décima, dos décimas, un punto, dos puntos. Y eso es una especie de recompensa, un poco con dopamina, que te hace decir, hombre, voy a optimizar un poquito más para arañar por aquí otro frame o para bajar lo que gasta en memoria en el juego, que también es importante. Tiene un efecto de recompensa muy claro, y es que tu juego vaya fluido como la seda. Así que si quieres hacer un juego, no solamente veas tutoriales de YouTube, sino que infórmate como tú puedas para que tus prototipos se conviertan en juegos reales, porque si no, seguirán siendo prototipos y será difícil que la gente los juegue sin miedo a que crashee, a que no funcione directamente o a que vaya muy lento o que tenga stuttering. Nada más, muchísimas gracias por verme otra vez, sois la leche por verme y hasta el próximo vídeo. Chao.